Nuestra alma, Señor, es transformada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Permite que nuestros corazones, Señor, sean mansos al recibirla, que nuestro entendimiento sea claro. Derrama tu Espíritu sobre cada uno de los que escuchamos esta palabra y sobre mí, que la he de exponer, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo número 4. Y vamos a recorrer todo el capítulo 4 y también consideraremos el capítulo 3, porque estos dos capítulos están estrechamente relacionados. Por supuesto, todo el libro de Hebreos está estrechamente relacionado, pero estos dos capítulos en particular nos hablan de una manera explícita sobre el tema que quiero exponer esta mañana. El tema al que me refiero es el reposo de Dios. Vamos a hablar sobre el reposo de Dios. Y vamos a leer los primeros versículos del capítulo 4. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron determina un día diciendo hoy, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Reposo de Dios. El Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él ofrece reposo. Pero el reposo es algo muy elusivo, es algo que evade a los seres humanos. Vivimos en un mundo sin reposo, y la Biblia nos explica por qué. Isaías en el capítulo 57 dice: no hay paz para los impíos. Pero el Señor ofrece paz, ofrece reposo. Pero como lo dijimos hace un momento mientras cantábamos el himno que estábamos cantando antes de ese mensaje, el Señor ofrece una paz no como la del mundo. Mi paz os dejo, no como el mundo la da. Mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Hay una paz y hay un reposo que el mundo busca y lo encuentra, pero no es el reposo de Dios. Y cuando lo encuentra siempre es evasivo, siempre es fugaz. La paz y el reposo que se encuentra en los recursos humanos, en las fuerzas humanas, en cualquier recurso terrenal es fugaz, no dura. Dios nos ofrece su reposo. Tenemos que comprender, hermano, qué es ese reposo, y es una de las cosas que vamos a considerar esta mañana. ¿Qué es el reposo que Dios nos ofrece? Y vamos a considerar también qué es lo que impide entrar en ese reposo. Y consideraremos cómo se entra en el reposo de Dios. ¿Qué es el reposo del cual nos habla Hebreos capítulo 4? El escritor compara este reposo, nos da referencias acerca de ciertos eventos que anunciaban el reposo al cual se refiere este pasaje. Uno de ellos es la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era para los israelitas
reposo, la promesa del reposo. Ellos habían estado 400 años esclavos en Egipto y luego pasaron 40 años en el desierto. Y lo que Dios les prometió era una tierra que fluye leche y miel, una tierra llena de vegetación fructífera, una tierra llena de ganado, donde había miel en abundancia, donde había leche en abundancia producida por los ganados y por la vegetación de aquel lugar. Y era para los israelitas reposo. Canaán era reposo. El escritor de Hebreos también nos habla del reposo, recordándonos lo que sucedió después de que Dios terminó de crear los cielos y la tierra. Dice que Él descansó después de haber terminado los cielos y la tierra. En el capítulo 4 dice el verso 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. O sea, el escritor nos está hablando del reposo de una manera figurada, o más bien está tomando eventos del Antiguo Testamento que prefiguran esta idea del reposo y esta doctrina del reposo. Por un lado, la tierra de Canaán, por el otro lado, el reposo de Dios en la creación. Pero el escritor dice que aún queda un reposo. Y ese reposo prefigurado por Canaán le fue ofrecido a los israelitas también. En el Salmo 95, que el escritor en el capítulo 3 y capítulo 4 repite constantemente y cita constantemente el Salmo 95. Por ejemplo, en el capítulo 3 dice en el verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y ese es el Salmo 95. Está citando el Salmo 95. Dice el verso 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Noten ustedes, en el Salmo 95, el salmista está invitando a Israel y le está recordando que hay un reposo. Y les dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque todavía hay un reposo. Porque los israelitas de la antigüedad no creyeron y no alcanzaron ese reposo. No endurezcáis vuestro corazón, como los padres en el desierto, como en la provocación en el día del desierto. Me tentaron, ellos no entraron en el reposo. Así que todo esto usa el escritor de Hebreos para hacernos entender el reposo. Canaán, la oferta que se le hizo al pueblo de Israel, si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, porque todavía hay un reposo. Y nos lleva también a la creación, recordándonos que Dios estableció el reposo y que Dios es un Dios de reposo. Ahora, todo esto, hermanos queridos, es para hablarnos del reposo de Dios. Porque aquí repite constantemente este concepto de reposo, pero lo que nos deja establecido es que Él está hablando no del reposo de Canaán, no del reposo que le ofrece a los israelitas, y mucho menos no está hablando del reposo que el mundo busca. Y nosotros también, nosotros como seres humanos buscamos reposo físico, reposo emocional, reposo psicológico, reposo financiero. Nos gusta la idea de no tener que preocuparnos, ¿no? El diccionario cuando habla de reposo, de descanso, se refiere a dejar de estar ansioso, por ejemplo. Reposo es dejar de estar ansioso, no tener ansiedad, no tener preocupaciones. Poder relajarse para recobrar las fuerzas. Uno va a reposar, descansa en la noche después de un día de afán y de trabajo, pues va y reposa. Y Dios es muy misericordioso. Todos los días nos da una noche entera para descansar. Todos los días nos da para descansar.
Y es increíble y es maravilloso cómo es de revitalizador el sueño, como cuando uno se cansa y está físicamente agotado y va y se acuesta, Dios obra en ese reposo y nos da fuerzas nuevamente. Pero este pasaje, aunque lo incluye y la Biblia habla de eso también en otras partes, por supuesto, pero este pasaje nos está hablando del descanso de Dios. Algo que va más allá del reposo que nosotros como seres humanos buscamos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo se la imagina, no como el mundo la concibe, no la que el mundo busca, no la que el mundo conoce, no la que el mundo da. Yo les doy otro tipo de paz, otro tipo de reposo. Y aquí el Señor nos está hablando de un reposo supremo, de un reposo que nosotros tenemos que conocer. Y todo el libro de Hebreos se trata de eso, hermanos. La razón por la que se encuentra estos dos pasajes, capítulo 3 y capítulo 4, hablando del reposo, es porque está en el contexto de lo que Cristo ha hecho, de lo que Cristo hace. Noten ustedes cómo comienza el capítulo 3, en donde se introduce este tema. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Nos invita a considerar a nuestro apóstol. Nos invita a ver a Cristo. Y noten ustedes cómo termina esta discusión en el capítulo 4, verso 14. Porque por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, comienza hablando de Cristo como el apóstol y sumo sacerdote, como el apóstol de nuestra profesión, y termina hablando de él como el sumo sacerdote de Dios. Y nos invita a que pongamos en él la mirada, porque el reposo del que nos habla acá, hermanos, está fundamentado en la obra de Cristo Jesús. Podemos decir tres cosas, se pueden decir muchas cosas, pero yo voy a mencionar tres cosas esenciales de este reposo. Considerando, ¿qué es el reposo? El reposo es el reposo de la gracia, de la obra redentora de Cristo, de lo cual se trata el libro de Hebreos. El sacerdocio de Cristo, la intercesión de Cristo, el sacrificio de Cristo. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca pudo perdonar y borrar los pecados. Y a Dios no le agradaron. Así que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo, heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos es insuficiente. Yo iré y tomaré cuerpo y entregaré mi cuerpo. Y Él entregó su cuerpo. Y por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo somos hechos perfectos una vez y para siempre. De ese reposo está hablando. El reposo de la redención. Ese es el reposo de Dios. Pero también se refiere al reposo de su presencia. Porque una vez que alguien ha entrado en el reposo del perdón, de la justificación, de la gracia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y nos gloriamos en las tribulaciones y nos gloriamos en Dios. Es decir, es una paz que está fundamentada en Cristo, pero esa paz viene acompañada de la presencia de Dios. La paz con Dios y el reposo del perdón viene acompañado de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, hermanos, es, podríamos decir, un reposo subjetivo, mientras que el perdón y la redención es un reposo objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de que cuando nosotros recibimos el perdón, cuando recibimos la justificación, cuando somos redimidos, eso es algo que está allí, no importa cómo tú te sientas. Es como cuando compras una propiedad, te dan la escritura, tienes la escritura.
No importa si tú te sientes dueño o no te sientes dueño, si alguien dice que tú eres dueño o que no eres dueño, tú tienes la escritura. Eso es objetivo. No importa cómo te sientas, no importa todo lo que esté sucediendo, tú lo tienes. Bueno, ese reposo lo tenemos, el reposo objetivo de la gracia, de la redención, de la justificación, del perdón. Pero hay un aspecto subjetivo de este reposo, y es la presencia de Dios. Y es subjetivo para nosotros, porque no es subjetivo en el sentido de que la presencia de Dios siempre está ahí. Pero nosotros no siempre lo percibimos. Es aquella paz que sobrepuja todo entendimiento, es la paz del corazón, es la tranquilidad de saber que Dios está con nosotros, la cual muchas veces la perdemos. Tenemos esa seguridad, tenemos esa confianza, tenemos esa promesa, pero muchas veces no la percibimos. Y nos llenamos de angustia, de ansiedad, de desesperación, y vemos todo el futuro y todo a nuestro alrededor como algo impredecible e indeseable. Pero sin embargo el Señor promete su presencia. En el Salmo 23 leemos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Lo que está expresando el salmista en este salmo, hermano, es esta realidad del reposo que Dios nos da de su presencia. El reposo que Dios nos da de que aún en el valle de sombra de muerte, dice, tú estarás conmigo, a mi lado, muy cerca. Él nos guía por sendas de justicia, se pone adelante de nosotros para guiarnos, pero en la angustia Él está muy cerca de nosotros. Y va detrás de nosotros también, porque todo lo que ha pasado en nuestra vida, en el pasado, lo que ha sucedido en nuestra vida en el pasado, hermano, estaban bajo el control de Dios. Aún las cosas más trágicas o dolorosas que hayan podido suceder en tu vida pasada están en la mano del Señor. De manera que el salmista dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Moisés le dijo al Señor cuando el pueblo de Dios había pecado, y Dios le dijo, yo les voy a enviar un ángel que vaya con ustedes, pero mi presencia no irá con ustedes. Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, Moisés sabía, hermano, que la única manera de tener descanso, reposo en aquel desierto ardiente de animales feroces, en aquel desierto de soledad, de angustia, de sufrimiento, de incertidumbre, la única manera de tener reposo era que la presencia de Dios estuviera con ellos. Así que cuando el salmista, cuando el escritor de Hebreos nos habla acá del reposo, se refiere al reposo de la redención, del perdón y al reposo de su presencia. Pero también, cuando la Biblia habla de reposo, se refiere al reposo de la vida eterna. Al reposo que vamos a disfrutar cuando nosotros salgamos de esta vida, y será un reposo eterno en donde el dolor, la tentación, las angustias, las lágrimas se terminarán, en donde la bajeza de este cuerpo de humillación nuestro, este cuerpo que nos humilla, este cuerpo que se enferma, que nos duele, este cuerpo que peca, ya no la tendremos con nosotros. Este cuerpo será transformado y descansaremos por toda la eternidad en un cuerpo de gloria.
Descansaremos por toda la eternidad del pecado, de la angustia, en la presencia eterna de Dios, el reposo eterno de los santos. El reposo de la eternidad. Pero noten ustedes, hermanos, que aunque yo les estoy explicando esto en palabras que son más asimilables, más fácil de asimilar, el escritor de Hebreos lo dice no de una manera tan clara, por lo menos no en este pasaje, pero la escritura lo dice por todas partes. Pero la manera en que el escritor lo pone acá, hermano, es diciendo que este es el reposo de Dios. Es el reposo de Dios. Dice en el capítulo 4, verso 1, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Es el reposo de Dios. No es el reposo del corazón. No es el reposo ni siquiera de la redención propiamente hablando. La incluye, pero es el reposo de Dios. Es el reposo de Él. Por eso en el capítulo 3, verso 11 dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios se apropia de ese reposo. Y cuando dice acá en el capítulo 3, verso 11, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, se refiere al pueblo de Israel en el desierto, que por su rebelión, desobediencia e incredulidad no pudieron entrar a Canaán. Y Dios dice, es mi reposo, y no van a entrar en mi reposo. Claro, Canaán, hermano, era el reposo de Dios, porque era la tierra que Dios le estaba prometiendo a este pueblo, pero era también una figura, un símbolo del reposo del cual estamos hablando, del reposo de la redención, el reposo de su presencia y el reposo eterno. En el capítulo 4, verso 4, vamos a leer el verso 3, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, los que han creído entran en el reposo, pero hay algunos de los cuales Dios dice, no entrarán, estos no van a entrar en mi reposo. Y yo lo juro, que no van a entrar en mi reposo. Porque en cierto lugar, dice el verso, al final del verso 3 dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. O sea, el reposo de Dios, el séptimo día, es una invitación a que nosotros descansemos con Dios, así como Él descansó de toda su obra. Y el descanso de Dios, por supuesto, hermano, no era un descanso de apatía, no era un descanso de no hacer nada, de no trabajar. Él sigue trabajando, Él sigue sosteniendo su creación, pero en reposo. Y es una invitación a entrar en su reposo, el reposo de Dios. Verso 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dice, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría hablado después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, y aquí está hablando del reposo de Dios, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. En otras palabras, ¿qué es el reposo de Dios? Es el reposo de la naturaleza de Dios. Es el reposo en el que Dios vive. Es el reposo de la perfección divina. Es el reposo del corazón de Dios. A ese reposo nos está invitando. Y ese reposo se ha manifestado en nosotros en la redención. Se manifiesta en nosotros en su presencia por su Espíritu Santo que viene a nosotros. Se manifiesta a nosotros o se manifestará a nosotros en la eternidad.
Allí será completado ese reposo, el reposo de Dios. Así que esta es la respuesta a la pregunta: ¿qué es el reposo de Dios? Es el reposo de su redención, el reposo de su presencia, el reposo de la eternidad. Pero en segundo lugar, consideremos, hermanos, ¿qué es lo que impide entrar en este reposo? ¿Por qué razón muchos no entran en ese reposo? Y de eso se trata el capítulo 3. Y el capítulo 4 es una advertencia en base al capítulo 3, porque el capítulo 3 nos dice por qué es que el pueblo de Israel no entró en el reposo de Dios. Y el capítulo 4 comienza diciendo: temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que cuando nos dice temamos, se refiere al temor que debemos tener de no entrar en el reposo. Y nos pone como una ilustración muy gráfica lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto, el cual venía de 400 años de esclavitud, atravesando un desierto ardiente hacia un reposo maravilloso. Y cuando estaban allí en la frontera a punto de entrar en el reposo, se echaron para atrás. Cuando regresaron los testigos, los 10 testigos que Josué envió, ellos dijeron: esta ciertamente es tierra que fluye leche y miel. Es tal como Dios la dice, es una tierra maravillosa, pero hay gigantes. Y tiene muros muy altos. Y es una tierra, dijeron los testigos, 10 de los 12 testigos dijeron: es una tierra que se traga a sus moradores. Y hay gigantes. Y nos ven a nosotros como langostas y nos van a destruir. 10 de los 12 dijeron que no se podía entrar. 2, Josué y Caleb, dijeron: Dios nos puede entrar a esa tierra. Dios nos puede llevar a esa tierra. Dios puede llevarnos a esa tierra. Si nosotros le creemos al Señor, Él nos llevará a esa tierra. Pero no creyeron. Capítulo 3, hermano, nos explica lo que sucedió. Citando el Salmo 95, ¿no?, en el cual se está invitando al pueblo de Israel a que no endurezca su corazón. Les dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Estando allí, a punto de entrar, provocaron a Dios. Y tentaron a Dios. Dice el verso 9: me tentaron vuestros padres, me probaron. Y ese pueblo, hermano, decidió que Dios era mentiroso. Probaron a Dios porque fueron a ver la tierra y regresaron dando un mal reporte de la tierra. Dijeron: sí, es cierto, es una buena tierra, pero en esa tierra no se puede entrar. Es excelente, es maravillosa, fluye leche y miel, pero es imposible entrar en esa tierra. Y lo probaron y dijeron: Dios es mentiroso. No funciona. Hay gente a la cual no le funciona el evangelio. No le funciona. Parece que no le funciona. Son cristianos y están en la iglesia, pero no les funciona, no encuentran el reposo. Siempre hay tantos obstáculos, siempre hay tantas barreras, tantas murallas, tanto afán, tanta tentación, y no saben cómo lidiar con eso. Entonces, el escritor de Hebreos nos explica qué es lo que sucedió acá. Dice que en el verso 10, capítulo 3, verso 10, que a causa de esa prueba en la que pusieron a Dios, Dios dice: me disgusté contra esta generación,
Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Su corazón no es estable, no es firme. Es un corazón vago. No está fijo, no está centrado en Dios. Siempre andan vagando en su corazón. Se recuerdan de Egipto, de las cebollas, de los ajos. Ven a Moisés y le ven todas las deficiencias, le ven las deficiencias a la esposa de Moisés. Ven el desierto, se desaniman con el desierto. Siempre andan vagando. Tienen su mirada puesta en el desierto, en Egipto, en las deficiencias, en los problemas, en cómo se sienten. Están vagando. No van a entrar en el reposo. No van a entrar. Así no se entra al reposo. Y agrega algo más, hermano, más serio todavía, en el verso 10. O igualmente de serio. Dice, no han conocido mis caminos. Puesto que su corazón está vagando, puesto que su corazón no es estable, no conocen, no entienden, no conocen mis caminos. Por tanto, dice el verso 11, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y noten ustedes en el verso 10, que él se refiere a esta generación. Dice, a causa de lo cual me disgusté con esta generación. ¿Por qué dice esta generación? Porque Dios sí metió a su pueblo al reposo, pero no a esta generación, sino a los descendientes de esta generación. Estos son los que salieron de Egipto y nunca entraron a la tierra, pero los hijos de ellos sí entraron, la siguiente generación. Y no entraron porque eran mejores que estos, sino porque Dios en su gracia les dio entrada. A estos los dejó postrados en el desierto, para mostrarnos quiénes no entran al reposo. En el versículo 12 del capítulo 3 hay una advertencia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí le está hablando a los cristianos, no le está hablando a gente inconversa, le está hablando a cristianos. Te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, no te apartes de Dios. Que tu corazón no sea vago, porque no vas a conocer, no vas a entender los caminos del Señor y te vas a quedar postrado en el desierto. No vas a conocer el reposo. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo, no malo de inmoralidad. No está hablando de eso acá, sino malo de incredulidad. Si eres incrédulo, si tu corazón es vago, no vas a conocer a Dios. Y vas a ser engañado por tu propio corazón malo. Nuestro corazón es perverso y engañoso. Y tu corazón va a crecer no en devoción, no en amor, sino en incredulidad. Mirad que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y hermanos, de eso se trata todo el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro de amonestación para que pongamos la mirada en Cristo. Noten ustedes cómo comienza en el verso 1 del capítulo 3. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Pongan su mirada en Cristo. Pongan su mirada en la promesa. Ahora quizás algunos de ustedes me digan, pastor, ¿y cómo podían poner su mirada en Cristo los israelitas en el desierto si Cristo no había venido? Pues tenían que poner su mirada en el pacto, en la promesa del pacto. Cristo no había venido, pero la promesa estaba allí. El pacto estaba allí. La palabra de Dios estaba allí. Josué y Caleb se aferraron a esa palabra. Y dijeron, si nosotros le creemos al Señor, Él nos meterá en esta tierra. Él lo puede hacer. No somos nosotros. Él nos puede meter en esa tierra.
Y ustedes saben que Josué y Caleb fueron los únicos que entraron al reposo. El libro de Corintios dice, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Esto es una amonestación, porque de la mayoría de los cristianos no se agrada a Dios por esta misma razón. Y es una amonestación para que nosotros despertemos, para que nosotros no permitamos que haya corazón malo de incredulidad, que nos apartemos del Dios vivo, que no nos endurezcamos por el engaño del pecado, que nuestro corazón no sea vago y no conozcamos a Dios. Esto es lo que impide entrar en el reposo de Dios. La dureza, la inconstancia del corazón, la ignorancia de Dios, la incredulidad. Y en el versículo 16 resume, capítulo 3, verso 16, resume el escritor las razones que impiden entrar en el reposo, que le impidieron a los israelitas y le impiden hoy a los cristianos entrar en ese reposo. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Habiendo oído, conociendo. ¿Cuántos sermones has escuchado tú? ¿Qué número de sermón es este que estás escuchando? Qué peligroso, hermanos, tener tanta palabra, tanta predicación, tanto entendimiento. Qué peligroso que Dios tenga misericordia de nosotros. Escuchar tanto, venir tanto a la iglesia. Dice, ¿quiénes son los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Verso 17. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Claro. Su corazón era constante, vago, no conocían a Dios, fueron incrédulos, se rebelaron contra Dios, fueron desobedientes, desobedecieron. La desobediencia es producto de nuestra incredulidad, de la inconstancia de nuestro corazón. Y eso es lo que impide entrar en el reposo. Esa es la razón por la que aún muchos cristianos no encuentran el reposo. Esa es la razón por la que tú no encuentras el reposo si luchas con eso. Pero Dios nos está ofreciendo, dice que hay un reposo. Este pasaje es para invitarnos a entrar en el reposo. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Entre tanto que se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones, porque hubo un reposo en el pasado, el reposo de Canaán, y ellos no entraron, pero todavía el reposo sigue abierto. Ahora no es Canaán, ahora es el reposo mismo de Dios en Cristo. Ahora, en tercer lugar, vamos a considerar cómo se entra en este reposo. ¿Cómo se entra en el reposo de Dios? Como ya lo dije, el capítulo 3 comienza invitándonos a que nosotros consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Esa es la amonestación constante de Hebreos y de toda la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así como los héroes del Antiguo Testamento, los héroes de la fe del capítulo 11, todos aquellos que son enumerados en el capítulo 11, avanzaron, tenían puestos los ojos en Cristo. Y como ya lo dije, no es que Cristo literalmente como nosotros lo conocemos había venido, Él no había venido, pero ellos tenían puestos sus ojos en Cristo en el sentido que tenían puesta su mirada en la promesa, en el pacto que Dios había hecho. Todos aquellos que creían en el pacto, en la promesa del pacto, era equivalente para ellos en el Antiguo Testamento a creer en Cristo.
porque la promesa del pacto era Cristo, el Redentor. Por eso cuando ellos en el Antiguo Testamento, los que creían en la promesa del pacto, ofrecían un cordero, lo ofrecían mirando hacia la promesa del pacto, y ese cordero que ellos sacrificaban era una figura de Cristo, un anuncio de Cristo. De manera que los del Antiguo Testamento eran cristianos en ese sentido, creían en Cristo en ese sentido, fueron salvos por Cristo, porque no hay otro camino, Él es el camino, la verdad y la vida. De manera que si hay alguien entre nosotros, ya sea aquí en este salón o a la distancia escuchando, y no tienes al Señor Jesucristo, no puedes tener el descanso. Quizás puedes tener el descanso temporal, el descanso pasajero que brinda el dinero, que brinda la salud, o la juventud, o los amigos, o el trabajo, pero no vas a tener el descanso del perdón. No vas a tener el descanso de la presencia de Dios en tu vida, ni vas a tener el descanso eterno con Dios. Lo que vas a tener es un descanso fugaz, un descanso pasajero que nunca satisface. Y en la eternidad, tormento, tormento eterno, en un infierno para aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. ¿Cómo se entra al reposo? Se entra por la fe. La razón por la que se nos invita a ver a Cristo es porque solo en Él hay salvación. Y la única manera de encontrar salvación en Cristo es por la fe. El problema esencial de los israelitas en el desierto fue la incredulidad. Por eso es que nos advierte en el versículo 12 del capítulo 3, nos advierte el escritor: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Porque lo único que nos permite entrar a ese reposo es la fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Es una fe que viene de Dios, que Dios la da. Si tú no la tienes, pídesela, humíllate, dile: Señor, dame esa fe, yo quiero conocer esa fe, quiero creer de esta manera. Ahora, esta fe tiene que ser una fe perseverante, no es la fe de un instante. Es una fe que persevera en toda circunstancia. Vean el versículo 6 del capítulo 3, dice: versículo 12, mirad, hermanos, capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es necesario retener esa confianza, perseverar. En el versículo 6 del capítulo 3 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Noten que esa es una condición. Ahora, no es una condición para entrar en el reposo eterno, ni en el reposo de la redención. Pero es una condición para que el reposo de la presencia de Dios esté en nosotros. O sea, los creyentes pueden ser salvos, pero la Escritura dice que algunos van a ser salvos como por fuego, porque viven una vida mediocre, porque su corazón vaga. Así que el verso 14 dice que somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme nuestra confianza del principio.
Más adelante, en el verso número 11, capítulo 4, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El ejemplo de los israelitas que se quedaron postrados en el desierto. Un ejemplo de desobediencia, de incredulidad. De manera que la forma de entrar en este reposo es por la fe y por la perseverancia. Ahora, esto requiere, hermano, que nosotros usemos todos los medios de gracia que Dios ha puesto a nuestra disposición. Qué importantes son los medios de gracia y el uso adecuado de los medios de gracia. En el verso número 13 nos habla de uno de los más importantes medios de gracia, que es la comunión con los santos. Dice en el verso 3, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, unos a los otros. Comunión con el pueblo de Dios. Unos a los otros, exhortaos. Es una invitación a mantenernos en el reposo, en la comunión con los santos. Vengan al capítulo 10, por favor, de Hebreos. Verso 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Noten ustedes la conexión entre mantenernos firmes sin fluctuar y considerarnos unos a otros, estimularnos unos a otros. Y en el verso 25 agrega, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca. Congregarse es supremamente importante para nosotros mantenernos en este reposo. Creer en Cristo, perseverar en esa fe, usar los medios de gracia. Y este medio de gracia de la comunión, de la iglesia, del amor mutuo, de la exhortación mutua, de llevar las cargas los unos de los otros. Hermanos, somos una familia en Cristo. Y como en toda familia, muchas veces hay heridas, hay divisiones, hay tristezas. Pueden haber pecados, pueden haber muchas cosas, pero tenemos que estimularnos. Cuando nosotros vemos el pecado, cuando vemos la división o cuando sabemos de golpes en medio del pueblo de Dios, tenemos que orar. Esos no son motivos para salir por allí a murmurar y a provocar chismes y a tratar de especular cosas. No, son motivos para orar los unos por los otros. Cuando llega el pecado, cuando llega la división, cuando llega el dolor, el sufrimiento, tenemos que apoyarnos los unos a los otros. En un mundo ideal, hermano, nunca habría problemas entre los cristianos, pero no vivimos en un mundo ideal. Si fuéramos perfectos, nunca habría problemas entre nosotros, ni divisiones, ni situaciones, pero no somos perfectos. Pero seguimos siendo una familia. Y tenemos que entrar en ese reposo, en ese descanso que Dios nos ofrece de su presencia. ¿Y cómo? Por la fe, perseverando en comunión unos con otros. Y según dice aquí en el capítulo 4, verso 1, teniendo temor. Dice, temamos pues. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Tengamos temor. Y aquí, hermanos, no está hablando del temor propio del cristiano hacia Dios. Porque nosotros tenemos que vivir una vida de temor de Dios, que es una vida de reverencia, de adoración, de respeto hacia Dios. Pero no está hablando de ese temor. Está hablando del temor de caer en la desobediencia, en la incredulidad, de ser engañados por nuestro corazón, de que nuestro corazón sea un corazón malo de incredulidad. Tengamos temor al pecado, tengamos temor a la incredulidad, tengamos temor a la decadencia espiritual. Tengamos temor a que un día el Señor nos diga, has dejado tu primer amor.
No eres frío, ni eres caliente. Eres tibio. Y te vomitaré de mi boca. ¿Tienes tu temor de ser tibio? ¿Tienes tu temor de caer en la tibieza espiritual? ¿O has caído allí? ¿Has caído allí? El Señor dice, arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras. Porque si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Arrepiéntete. He aquí que yo reprendo a los que amo. Arrepiéntete. Temamos. Ese temor, nosotros podremos mantenernos en el reposo de Dios. Es un reposo muy delicado, muy delicado. Es un reposo que se puede perder muy fácilmente. Vivimos rodeados de un mundo lleno de ansiedad, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de tentaciones. El Señor dice, no hay paz para los impíos. Y si tú te dejas arrastrar por la impiedad del mundo, no vas a tener paz. ¿Cómo se entra a este reposo? Por la fe, por la perseverancia, por la comunión, por el temor. Y el capítulo 4 termina con dos declaraciones muy amplias e importantes, relacionadas muy estrechamente con esto. Dice en el verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Este pasaje, hermano, está estrechamente conectado con lo que estamos considerando, con el reposo. Y lo que nos está diciendo acá el escritor es que tenemos la palabra de Dios, pero que, acuérdense, dice que temamos. Le temamos a la palabra, porque esta palabra corta como una espada. Corta a los incrédulos y corta a los que creen. En el versículo número 3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Pero la palabra de Dios discierne los que no creen. Dice la Escritura en el capítulo 2 del libro de Juan que el Señor hizo muchos milagros después de las bodas de Canaán. Y muchos creyeron en Él, así dice. Pero el Señor no se confiaba de ellos porque Él conocía lo que había en el corazón de cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Muchos creyeron en Él, pero el Señor no se confiaba de ellos. Lo que quiere decir es que muchos profesaban creer en Él y decían creer en Él y lo seguían como que fueran creyentes en Él, pero el Señor sabía lo que había en el corazón de cada uno. El Señor sabe lo que hay en tu corazón. El Señor conoce realmente. Si tú vienes a la iglesia y vienes con tu mirada puesta en Cristo, el Señor sabe si tú perseveras, si tú sabes arrepentirte de tu pecado o consientes tu pecado y lo ocultas. Por eso dice, procuremos entrar en el reposo y no caigas en la desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y te va a descubrir tarde o temprano. Como una espada que penetra hasta partir el alma, tiene dos filos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. No hay cosa creada, dice el verso 13, que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel ante quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo se entra en el reposo de Dios? Recibiendo la palabra con mansedumbre, no siendo oidores olvidadizos, obedeciendo la palabra, alimentándonos de la palabra, alimentándonos con la lectura, alimentándonos con la predicación, meditando en ella. El Salmo 1 dice, bienaventurado el que medita en ella y en ella encuentra su deleite. Bienaventurado el que no anda en el consejo de los malos, ni en el camino de los pecadores, ni en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. En ella medita de día y de noche. ¿Cómo se entra? Se entra creyendo. Pero esa fe es alimentada por la palabra. Esa fe es alimentada por los medios de gracia, por la comunión con los hermanos. Esa fe es alimentada y podemos perseverar en ella usando esos medios de gracia.
sometiéndonos a la palabra, alimentándonos de la palabra. Y este capítulo, hermanos, termina con unas palabras de aliento, porque Dios sabe que somos muy débiles. Dios sabe que nosotros tenemos muchos tropiezos, fracasamos muchas veces, pecamos muchas veces, no tenemos las fuerzas, no somos suficientes con nosotros Así que nos da palabras de aliento. En el verso 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Él está sentado a la diestra de Dios. El reposo ya está consumado. Él dijo, consumado es. Teniendo un gran sumo sacerdote que está en los cielos, retengamos nuestra profesión. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Eres tú un incrédulo? ¿Tu corazón es vago? ¿No conoces realmente a Dios? ¿Estás en desobediencia? Ven a tu sumo sacerdote. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Y ahí vas a encontrar misericordia. Él te va a transformar. Él te va a ayudar a que tú puedas alcanzar ese reposo. Dijo Agustín que Dios nunca nos pide nada imposible. Cuando nos pide algo que no podemos, nos enseña a pedir para que podamos. Y después nos da las fuerzas para que podamos. Él sabe que no podemos. Nos pide cosas, hermano, y no podemos. Algunas podemos, pero no en nosotros mismos. Tenemos que pedirle a Él que nos dé la gracia para poder hacerlo. Y Él nos va a dar la gracia para poder hacerlo. Y aquí lo está diciendo, tenemos un sumo sacerdote para entrar en este reposo. En este reposo se entra por la fe y se entra por el sacerdocio de este maravilloso sacerdote. Por eso comienza diciendo el versículo 1 del capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. En Él tenemos nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Él nos dice hoy, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos dará su reposo. Su yugo es un reposo, no es un yugo pesado. Y su carga es ligera, es fácil de llevar. Es la carga del amor, la carga de la redención. Es una carga que la llevamos por amor. Él nos invita a entrar en su reposo. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Entre tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por el reposo, tu reposo, el reposo de la redención que Cristo ganó para nosotros, el reposo de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, el reposo eterno que tú nos prometes, Señor, después de la muerte, a la resurrección. Gracias, Señor, por Cristo, nuestro descanso, nuestro reposo. Permítenos perseverar en la fe, haciendo buen uso de los medios de gracia, viviendo en temor, llenándonos de tu palabra, recibiéndola con un corazón manso y humilde y refugiándonos en nuestro sumo sacerdote. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.